Escrituras en tus manos. Por favor, ten una copia de las Escrituras en tus manos. Ábrela en 2 de Timoteo. Vamos a quedarnos en ese libro y vamos a estudiar algunos de estos pasajes y vamos a ver la importancia de la predicación expositiva. Y por favor entiende esto, de la predicación expositiva para el crecimiento de la iglesia y aún para nuestras vidas personales. ¿Está bien? Entonces, vamos a la palabra del Señor. Voy a leer los versos del 16 y 17, que son el fundamento de lo que vamos a estar hablando. Y después, entonces, vamos a ir a través de toda esta carta para ver lo que el Señor nos habla. ¿Me acompañas allí? Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ustedes deben saber ese verso de memoria, pero dice la palabra del Señor. Estoy leyendo de la versión del 2015. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Me acompañas en oración? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y reconocemos que es tu palabra y por lo tanto, Señor, queremos que seas tú el que hables a nuestras vidas. Háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Puedes tomar asiento. Una de las cosas que debemos entender como pastores, nosotros hemos sido llamados por Dios. ¿Tú has sido llamado por Dios? Y al ser llamados por Dios, nos debemos ver como profetas de Dios. Es decir, nosotros debemos entender que es el Señor quien nos ha instituido a nosotros como pastores para predicar, para ser portavoces del mensaje de la palabra del Señor. El gran problema es que detrás de los púlpitos en nuestra generación estamos encontrando hombres y mujeres que en lugar de entender su visión, su posición profética como pastores de iglesia, estamos permitiendo que las enseñanzas, las artimañas y las filosofías de este mundo gobiernen el mensaje. Y entonces estamos permitiendo por este afán de llenar nuestras iglesias de números de personas, de crear una competencia con otras iglesias, estamos perdiendo la oportunidad maravillosa que nos ha dado Dios. Escucha esto, ¿estás conmigo en esta mañana? Que nos ha dado Dios para predicar todo el consejo de su palabra. Ok, déjame ir a la palabra del Señor. Y vamos a hacer un pequeño estudio. Nuevamente, no estoy predicando. Si estuviese predicando, ya estuviese detrás del púlpito, fuera del púlpito. Hoy me voy a quedar aquí porque quiero que tú vayas conmigo para que veas lo que Dios está enseñando en esta carta. Esta carta fue escrita por una persona que está mentoreando a un joven. Es como si nosotros nos encontráramos en esta conferencia siendo mentoreados por el pastor Pablo. Pablo está hablándole a uno de sus jóvenes a quien él va a dejar como pastor, como líder, o ya estaba pastoreando una iglesia, y le está diciendo a él, mira, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Esto es lo que yo pretendo que tú hagas como pastor de una iglesia. Y le escribe esta carta, dicho sea de paso, muchos piensan, la mayoría de los eruditos piensan que esta fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Esta fue la carta final de su ministerio. Y ahora que le está dejando a este joven esta responsabilidad de seguir el trabajo pastoral, él le escribe de esta siguiente manera. Y yo quiero ir a varios versos. Nuevamente, esto no es una predicación expositiva, es una conferencia, déjame hacer la aclaración, porque si fuera predicación expositiva, estuviésemos yendo verso por verso, capítulo por capítulo, que es la forma correcta de predicar la palabra del Señor, ¿ok? Pero yo solamente quiero darte un cuadro completo de lo que está pasando. Pablo está hablándole a este muchacho y le está diciendo, va a venir personas que no van a predicar la palabra del Señor. Van a venir personas que se van a ir detrás de los púlpitos, puede ser que sean del exterior o puede ser que salgan del mismo medio de la iglesia y van a enseñar de acuerdo a las filosofías de este mundo. Yo quiero que tú hagas algo diferente. Y mira en el capítulo 2, yo quiero que vayas conmigo al capítulo 2. Mira el versículo 1.
Mira lo que Pablo le está diciendo. Dice, tú pues, hijo mío, o sea, él tenía un cariño especial por este joven a quien está mentoreando. Dice, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Vamos a desempacar eso por unos segundos. Pablo está diciendo, mira, estos son todos los problemas que estamos enfrentando, pero yo quiero que tú seas diferente. Yo quiero, hijo mío, mira, por favor entiende que estás escuchando la voz de un pastor adulto, viejo, calvo. No soy yo, es el apóstol Pablo. Y le está diciendo a la iglesia, le está diciendo a este joven, hijo mío, yo te quiero mucho, yo quiero que tú tengas éxito, pero el éxito no se mide en relación a las personas que tú tienes, sino que el éxito se mide en la capacidad que tú tienes de multiplicar la doctrina fundamental de la palabra del Señor en otras personas. Mira lo que dice, yo quiero que tú te fortalezcas en la gracia que hay en Cristo Jesús. O sea, como dije, no voy a abundar y repetir lo que ellos dijeron, pero todo comienza con tú entender que tu fortaleza está en el Señor. Que tú no puedes ser un pastor de la iglesia si no entiendes que primero eres una oveja en la iglesia. Y ya hemos escuchado eso, creo que fue una exposición excelente de ambos pastores en esta mañana, pero yo quiero que tú recuerdes porque el apóstol Pablo le hace hincapié en esto a este joven. Le dice, yo quiero que tú te fortalezcas en la gracia que hay en ti a través de Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, y yo quiero detenerme aquí. Mi labor como pastor de una iglesia, al predicar hacer la predicación expositiva, es enseñarle a la nueva generación de jóvenes la forma correcta de expresar y exponer las doctrinas, todas las doctrinas de la palabra del Señor. No puede ser una conversación de lo que yo creo o lo que yo pienso. No puede ser una conversación acerca de la psicología. Escúchame, yo soy un loco fanático de la psicología, pero desde el púlpito se predica la palabra del Señor. Y la idea es que jóvenes nuevos se levanten con el hambre de predicar, exponer la palabra del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo ejemplos a otros. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos. O sea, tú lo viste en mí, ahora hazlo tú. ¿Y qué vas a hacer? Encárgalo a otros, para que estos hombres fieles hagan también lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que va a encargar? Yo voy a pasar, y nuevamente me encantaría ir verso por verso, el tiempo no me deja. Pero mira dos cosas que el apóstol Pablo dice. Mira el versículo 8. En el versículo 8 dice, en primer lugar, esto es lo que debes recordar. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Los púlpitos en nuestro tiempo están padeciendo del evangelio de Cristo Jesús, del mensaje central del evangelio. Nuevamente, estamos escuchando gentes elocuentes, gente con una capacidad de poder llegar al corazón de las personas, pero en lugar de presentar a Jesucristo, presentan otras cosas, presentan otras ideas. Pablo le está diciendo a Timoteo, yo quiero que recuerdes que tú tienes una responsabilidad de multiplicar, de tomar mi ejemplo y multiplicarlo en otros. Pero esto es lo primero que debes acordarte. Acuérdate de Jesucristo. El mensaje que se debe escuchar desde el púlpito no es mi historia, no es tu historia, es la historia de Cristo. Si tú no puedes acordarte de Cristo Jesús, y perdóname si soy fuerte, quizás los años me dan la oportunidad de decirte cosas que otras personas quizás no te digan, pero si tú no puedes predicar de Cristo Jesús, tú no tienes el derecho de estar detrás de un púlpito. Por eso Pablo le dice a este joven, acuérdate de Jesucristo.
que tu mensaje, que tu vida, que la expresión de tu corazón estén fundadas en la realidad del mensaje de Jesucristo. Y mira lo que él dice, ese es el mensaje del Evangelio. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi Evangelio. El mensaje que se debe enseñar a la iglesia cada mañana es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio está no solamente, lo vamos a ver dentro de un ratito, está no solamente revelado en el Nuevo Testamento, está presentado en el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver el Evangelio de Jesucristo. De eso se trata la Biblia. Por eso yo creo que la Biblia es suficiente. Yo no sé si tú lo crees, yo creo que la Biblia es suficiente. Yo creo que toda la palabra del Señor habla de Jesucristo. Que toda la palabra del Señor habla de esta revelación maravillosa. Dios está dando a conocer al hombre. Dios está presentando, es su carta de presentación. Está presentándose a sí mismo y diciéndonos a nosotros cómo podemos entender su gracia maravillosa dentro de su soberanía. Por eso, en primer lugar, Pablo le dice a este joven, vas a escoger jóvenes, le va a enseñar, sigue mi ejemplo, pero lo primero que tienes que hacer es, acuérdate de Jesucristo. Ahora ve conmigo al versículo 14. Y estoy yendo rápido, pero quiero que entiendas esto. Mira lo segundo que le dice, recuerda también algo más. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente, el versículo 14, en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras las cuales para nada aprovechan y lleva a los oyentes a la ruina. En el segundo lugar, Pablo le dice, ok, predica a Cristo. En segundo lugar, no prediques basura. Predica a Cristo, no prediques basura. Predica a Cristo, no prediques basura. Déjame repetir esto. Yo creo que hay un lugar para la psicología y la consejería. Yo creo en esto. Yo he estudiado psicología y creo que tiene su lugar. Yo creo que es bueno hacer un estudio sociológico de donde la iglesia está. Creo que es beneficioso. Creo que hay temas que son necesarios discutir en ciertos ámbitos, pero en el púlpito, en la enseñanza de los grupos comunitarios, lo que está fuera del Evangelio está de más. Está de más, mi hermano. No es necesario hablar de otras cosas cuando en Cristo lo tenemos todo. Cuando Cristo es suficiente, su gracia es suficiente, su soberanía nos lleva de gracia en gracia, de gloria en gloria. Pablo le dice a Timoteo, nuevamente, y yo escucho la palabra de Pablo diciéndole, hijito mío. Esa palabra me conmueve. Hijito mío. Yo quiero que tú hagas esto. Yo quiero que tú le enseñes a otros lo que has vivido en mí. Recuerda predicar de Jesucristo. Recuerda, no hables de cosas que no son necesarias. No hables basura. No entres en las discusiones que no son necesarias para el crecimiento de la iglesia, para bendición de la iglesia, para que otras personas vengan al conocimiento de Jesús. ¿Y cómo llegamos a esto? Y aquí es donde Pablo, yo sé que tú conoces este pasaje, pero es necesario entenderlo desde el primer verso para que llegues entonces al versículo 15. ¿Ves? A veces nos aprendemos un verso de memoria y lo repetimos y no entendemos el contexto. Pablo le está diciendo a este joven, yo quiero que tú recuerdes estas cosas. Recuerdas enseñarle a otros, recuerda hablar de Jesucristo, recuerda no hables de basura. Para poder hacer esto, entonces, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios. Presentarte a Dios. Tú, pastor, tu líder, tu maestro, tienes que presentarte a Dios.
Pero no es presentarte a Dios como, y perdóname, yo soy puertorriqueño y lo digo porque sé que hay otra gente que, voy a decir algo que quizás no cae dentro de tu lenguaje, soy puertorriqueño. Eso no es una crítica por si acaso, es una bendición. Sí. No estoy diciendo que lamento ser puertorriqueño, digo gloria a Dios porque Dios sabía lo que estaba haciendo, ¿ok? Amén. Pero a veces pensamos preséntate delante de Dios como Chucho, el que mata puerco que se presentó allí. No, escúchame, no. Preséntate delante de Dios aprobado. Quiere decir que el sello de aprobación, esta palabra en el griego tiene esta idea de que es una persona que se presenta delante de alguien importante y la otra persona afirma, dice, ok, perfecto, pásalo. Esa es la idea que tiene el apóstol Pablo. Pablo dice, preséntate Dios aprobado. O sea, que tengas el sello de aprobación de Dios. Pero ¿cómo es esta aprobación? ¿De dónde viene esta aprobación? Esta aprobación viene cuando tú eres un obrero que no tienes de qué avergonzarte. O sea, que tu testimonio es intachable, que tu vida es consistente, que lo que tú predicas con tu boca lo vives con tu vida. ¿Entiendes? Déjame repetir esto porque esto tiene importancia e impacto, no solamente en la predicación del domingo, sino en el testimonio para la gloria de Dios y la salvación de personas. Si tú como predicador no tienes un testimonio intachable, y por favor entiéndeme, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de un testimonio que va por encima de lo que las demás personas puedan pensar de ti. Cuando tú tienes un testimonio de esta manera, dice la palabra del Señor, que tú has sido aprobado como obrero, que no tienes de qué avergonzarse. Aquí está la clave, que maneja, que traza bien la palabra de verdad. Que traza bien la palabra de verdad. Te paras detrás de un púlpito, tienes el privilegio, el honor de pararte detrás de un púlpito, de abrir su palabra, de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y déjame decir esto, tienes el privilegio. Víctor dijo algo que honestamente retumbó en mi corazón. A veces nosotros pensamos que esto lo merecemos, que porque has estudiado, porque te han escogido, te llaman pastor o te llaman doctor o te llaman, qué sé yo, si en la iglesia te llaman el papa, no sé cómo te llame. Que tú tienes eso porque te lo ganaste. Predicar es un privilegio. Predicar es un privilegio. Abrir la palabra del Señor y verle a Él en la palabra del Señor revelado y poder venir delante de tus hermanos y predicar la palabra es un privilegio. Por eso es importante que tú te presentes delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Déjame ir. Nuevamente quisiera ir verso por verso, palabra por palabra, no tengo el tiempo, pero déjame saltar al próximo capítulo. Vamos al capítulo 3. En la primera parte de ese capítulo tú vas a encontrar a Pablo hablando de por qué es importante trazar bien la palabra de verdad, porque hay hombres que se van a levantar en esta generación, y ya lo estamos viendo, que lamentablemente van a tirar al piso todo el evangelio. Eso lo habla desde el verso 1 hasta el verso 9. Habla de esa generación de hombres que no quieren saber la realidad de la palabra del Señor, sino que todo lo contrario, cambian la verdad por la mentira. ¿Ok? Pero en el versículo 10 en adelante vemos a Pablo nuevamente regresando a Timoteo. Y aquí lo vemos a él hablándole nuevamente al joven. Le dice, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta. Estoy hablándote a ti, Timoteo. Y quizás en esta mañana esta palabra, debemos entenderla como palabra para nosotros en esta mañana. Fue escrita a Timoteo, pero a hoy nos está hablando a nosotros los que tenemos el privilegio de enseñar.
Espero que tú hayas seguido las enseñanzas, que tú hayas seguido la conducta, que tú hayas visto a través del ejemplo de hombres que vinieron antes de ti, que vivieron de acuerdo a la palabra del Señor, tú hayas tenido la capacidad de poder seguir sus ejemplos. Ahora, mira el versículo 13, ve allí el versículo 13, dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es la realidad en que vivimos. Versículo 14, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que llevan a la salvación mediante a la fe en Jesucristo. ¿Ves que todo regresa a la palabra? Y yo sé que la Biblia que tú tienes tiene versículos y tiene capítulos, ¿verdad que sí? Sí. Pero tú sabes que eso no está en el original. Esos numeritos no son inspirados por Dios. ¿Sabías eso? Alguien se sorprende aquí porque me están mirando con ojos de pescado de freezer. Que eso no es inspirado por Dios. No, eso no es inspirado por Dios. Los números de los capítulos y los versos fueron puestos después, ¿para qué? Para beneficio de nosotros que pudiésemos encontrar los pasajes que estamos buscando. El original no tiene numeritos, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Porque yo quiero que por un segundo tú vayas conmigo y vamos a leer los versos del 16 hasta el capítulo 4, los primeros versos. No, yo sé que en nuestra Biblia aparecen los números, pero olvídate los números por un segundo. ¿Está bien? Vamos a leer para que veas la continuidad del pensamiento del apóstol Pablo. Dice, versículo 16, ¿estás conmigo allí? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, equipado para toda buena obra. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a su propio deseo, acumularán para sí maestros. Y déjame detenerme ahí. Si tú notas todo este pasaje del capítulo 3 al capítulo 4, Pablo está hablando de la importancia, la centralidad de la palabra de Dios al enseñar y al predicar. Yo creo en la predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? La predicación expositiva es aquella predicación, escúchame, aquella predicación que el tema, el propósito y la conclusión de etapa a etapa, lo que el predicador va a decir, está totalmente fundamentado en el pasaje que se ha escogido para predicar. Hay diferentes tipos de predicaciones. Yo creo que la mejor, y esto es nuevamente mi forma de pensar, la mejor forma de predicación expositiva es la que se toma libro por libro. Cuando tú vas a predicar todo el libro que has escogido para beneficio de la iglesia. Un ejemplo. Yo llevo predicando, y esto es ejemplo, yo llevo predicando el libro de Génesis, ¿cuántos años? 2 años. Y voy por el capítulo 21, vamos este domingo. 2 años predicando de Génesis. ¿Por qué? Porque de esa manera la iglesia tiene todo el panorama de la palabra del Señor, y cuando se predica el pasaje me va a determinar a mí y decir a mí lo que yo debo predicar. Yo no impongo mi sazón y mi gusto a la predicación de la palabra del Señor. Yo te voy a dar en esta mañana, lo puedes apuntar, 10 razones rápidas y breves de por qué
la predicación expositiva para el pastor es importante. ¿Qué es lo que habla la predicación expositiva? ¿Qué nos dice la predicación expositiva a nosotros? Ok, la número 1, la predicación expositiva nos ayuda porque testifica de la confianza que el predicador tiene en la autoridad de toda la Biblia como revelación de Dios para el hombre. Testifica de la confianza que yo como predicador, tú como predicador, tienes en la autoridad de la Biblia como revelación de Dios para el hombre. Es decir, tú y yo creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ese amén salió como... ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Claro que sí. Pero si toda la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué entonces predicamos solamente algunos pasajes de ella? Hay pasajes difíciles en la palabra de Dios, sumamente difíciles. Pero si yo creo que su palabra, toda su palabra, es la revelación de Dios y tiene autoridad porque es revelada por Dios mismo, entonces yo tengo que predicar toda la palabra del Señor, absolutamente toda. Lo segundo, porque me fuerza a mí como predicador, te fuerza a ti como predicador a hacer una interpretación correcta de la palabra del Señor. La predicación expositiva toma un pasaje corto, 3, 4 versos, 10 versos, lo que sea necesario, lo que diga el pasaje. Y ese pasaje va a determinar cuál es el mensaje. Te va a obligar a ti, me va a obligar a mí a ser justos con la palabra del Señor y no añadirle a la palabra mi propia interpretación. Si yo voy a predicar expositivamente, yo voy a ver quién está hablando, por qué está hablando, cuándo está hablando y qué es lo que está diciendo. Y eso me va a obligar a mí a hacer una interpretación justa, correcta de la palabra del Señor. Hay una filosofía del mundo que ahora se está metiendo en muchos seminarios, donde se le está enseñando a jóvenes seminaristas a pensar que está bien tener diferentes interpretaciones de las Escrituras. Que la interpretación va de acuerdo al tiempo, a la sociedad, y escúchame, eso no es correcto, no es cierto. La palabra de Dios es la revelación de Dios. Es el mensaje de Dios. Tiene una sola interpretación. Habla de Cristo Jesús, habla del Evangelio. Si yo no puedo ver en eso, entonces yo no estoy entendiendo y no estoy siendo un predicador que habla lo correcto de la palabra del Señor. Si yo predico expositivamente, me va a forzar a mí a hacer una interpretación correcta del pasaje. Tercero, me va a motivar a mí como predicador a predicar absolutamente todo el consejo de Dios sin miedos y acusaciones. Yo te soy honesto, te voy a decir, fuera de los muchachos de la iglesia nuestra, y ellos lo saben, pero no les digan a nadie, por favor. ¿Ustedes quieren un secreto? ¿Le puedo decir un secreto? ¿Pueden guardar un secreto? No confío en ustedes porque están... A mí no me gusta predicar de dinero. De verdad, los muchachos lo saben, a mí no me gusta predicar de dinero del púlpito. Soy muy honesto, no me gusta predicar de diezmos, desde el púlpito no me gusta. Y algunos me dicen, pastor, déjeme a mí, yo lo hago. Está bien, te voy a invitar a mi iglesia a que lo hagas. No me gusta predicar de diezmos, de ofrendas, no me gusta, me siento incómodo. Pero cuando yo voy a predicar expositivamente, cuando la Biblia habla de ofrendas y diezmos, yo no tengo opción. Yo no tengo opción, yo voy a predicar lo que la Biblia dice. Y lo mejor de todo es que nadie me puede acusar, porque yo estoy predicando en el orden correcto de la palabra del Señor. ¿Entiendes? Entonces, hay temas difíciles, hay temas que no te van a gustar, hay temas que te vas a sentir incómodo, pero al predicar expositivamente te va a motivar a predicar todo el consejo de Dios porque nadie te va a poder acusar. Tú vas a tener el orden correcto de la palabra del Señor. Cuarto, te va a ayudar a ti como predicador a organizar tu calendario de mensajes. Yo sé lo que yo voy a predicar hasta agosto. ¿Cuándo es el campamento de jóvenes?
hasta la primera semana de agosto ya yo tengo todos mis mensajes semana por semana. Así que si quieres venir a venir a mi iglesia a predicar, no puedes, porque yo no voy a saltar mis mensajes. Tienes que esperar hasta agosto y me tienes que llamar con anticipación, ¿ok? Pero te ayuda a ti porque tú vas a organizar tus mensajes, tus temas, porque tú vas de acuerdo a la palabra del Señor. Quinto, y déjame repetir esto, yo sé que soy redundante, pero te va a obligar a ti y a mí como predicadores a tocar todos los temas. Temas difíciles, tú los vas a tener que tocar. Número 6, te va a permitir a ti como predicador hacer aplicaciones correctas utilizando la interpretación justa. La aplicación, y déjame, yo soy profesor de seminario, así que voy a convertirme en profesor por un segundo. La interpretación de las Escrituras es una. Tú no puedes cambiar la interpretación de la palabra del Señor. Predicar expositivamente te obliga a hacer esto. Ahora, la aplicación, que es lo último que tú haces como predicador, esto va de acuerdo a tu congregación. Eso se ajusta a tu congregación. Pero el problema es que si tú haces una interpretación incorrecta, ¿qué vas a hacer? Una aplicación incorrecta. Pero si tú haces una interpretación correcta de la palabra del Señor, siempre vas a poder hacer aplicaciones correctas para la vida de tu congregación. Vamos a utilizar por un segundo este pasaje de segunda de Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o que traza bien la palabra de verdad. Tú lo puedes pensar, si hicieras una interpretación incorrecta, pudieses decir, ¿sabes qué? Pablo estaba diciéndole que es una responsabilidad para el muchacho Timoteo de que él estuviese por encima de todos los demás, de que él se sienta superior. Podríamos pensar, esa sería una interpretación incorrecta, porque Pablo no está hablando de eso. Si tú lo miras dentro de trasfondo, él está diciendo, enséñale a otros. ¿Sabes? Comparte con otros, multiplica ese don que Dios te ha dado con otros. Esa es tu primera responsabilidad. Tú no estás por encima, como predicador, como pastor, tú no estás por encima de tu iglesia. Tú no eres mejor que tu iglesia. De hecho, tú tienes que ser ejemplo de tu iglesia porque tú vas a compartir las doctrinas y la teología correcta de la palabra del Señor. ¿Ves? La interpretación incorrecta entonces te va a llevar a una aplicación correcta. Tienes una iglesia y puedes decir a la iglesia, hermanos, yo sé que yo soy mejor que ustedes. Eso sería horrible, ¿verdad que sí? Pero yo sé que yo estoy por encima de la iglesia y yo me voy a mantener firme y no me toquen cuando yo salgo por la iglesia. Por favor, no me hablen. Porque yo quiero mantener mi santidad y quizás ustedes me van a corromper, porque eso es lo que el apóstol Pablo me está diciendo, que yo procure vivir una vida superior. Una interpretación incorrecta, espero que ustedes no hagan eso, ¿verdad? Una aplicación incorrecta. Pero si tú vas a la palabra y la interpretas correctamente, dice, procura con diligencia, yo tengo que compartir con mi generación de jóvenes nuevos la palabra del Señor, el ejemplo. ¿Sabes qué? Déjame vivir entre ellos y déjame darles a ellos testimonio de vida, testimonio de Cristo Jesús. Pero déjame enseñarles la teología, déjame compartir de uno a uno la palabra del Señor y enseñarles a ellos a trazar la Biblia como es, enseñarles la teología. Vamos a estudiar un libro junto de la palabra del Señor. Cuando tú vienes a la congregación, entonces tú vas a poder presentar una aplicación correcta. Hermanos, yo entre todos ustedes, yo tengo que ser ejemplo y voy a vivir como ejemplo a ustedes. Hagan lo mismo con los demás. ¿Ves la diferencia? Cuando yo predico expositivamente, me obliga a mí, me fuerza a mí, me ayuda a mí a tener aplicaciones correctas. Por último, y puse 7 porque 7 es el número de la Biblia. No, porque quise resumir en 7. Ok. La séptima es, hace que el predicador se convierta en un estudiante de toda la Biblia. No levantes la mano, es una pregunta retórica. ¿Cuántos de los que estamos aquí
en algún momento hemos predicado un mensaje del libro de Levíticos. Yo me imagino que 1 o 2, sí. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos hecho un estudio profundo para la iglesia basados en el libro de Judas? Toda la Biblia es la palabra de Dios. Por eso toda la Biblia necesita ser predicada de una forma expositiva. Mi responsabilidad como pastor es pasar la antorcha a la nueva generación, y la forma correcta de hacerlo es predicando expositivamente. Si yo creo que la palabra de Dios es sostenida por el Espíritu Santo de Dios, yo no debo tener miedo en predicar la palabra de Dios. Lo que sí debo preocuparme, de acuerdo a lo que Pablo está enseñando, es trazar toda la Biblia, de tapa a tapa, toda la Biblia de forma correcta. Para eso yo estoy obligado a estudiar toda la palabra del Señor. Termino diciendo esto. Termino con un desafío para ti. Imagínate, y yo no soy un fanático de los Beatles, pero imagínate por un segundo que nuestras iglesias, todas nuestras iglesias, comenzaran a predicar expositivamente, libro por libro, la palabra del Señor. Sin preocuparnos de cuántas personas están en las bancas. Sin preocuparnos de cuántas personas van a llegar, porque yo creo que el que salva es el Señor. Dios es soberano. Yo no salvo a nadie, yo predico, yo soy profeta de Dios. Tomo lo que Dios dice en su palabra y lo repito. Pero imagínate por un segundo, imagínate que en nuestras iglesias, se comenzara a predicar domingo tras domingo, libro por libro, toda la palabra del Señor. Yo he escuchado todos los comentarios. Ay, pastores, qué aburrido. No estoy predicando, así que puedo hacer esto, puedo cambiar la voz y todo. Es que es aburrido, no es glamorous. Todo 2 años en Génesis, escúchame, 2 años en Génesis y todavía va por el capítulo 21. Pero la verdad del caso es que mi responsabilidad es predicar toda la palabra de Dios. ¿Cuántos están pastores que están casados? Alzan la mano los pastores que están casados. Voy a orar por su alma. Okay. Tú sabes como pastor que una de esas gracias de Dios para tu vida es tu esposa, especialmente cuando estás saliendo del púlpito, ¿verdad? Porque ella es la persona más honesta que tú tienes cuando tú sales de la predicación, ¿verdad? Te va a decir la verdad. Los pastores también. Yo tengo una así de chiquita que parece así de grande. Pero ¿sabes qué? Una de las bendiciones más grandes es cuando tu esposa te dice, ¿sabes qué? Yo te conozco desde que tú tenías pelo. Y decir, ¿sabes qué? Qué bendición es escuchar Génesis de esa manera. Porque a pesar de que nosotros nos criamos juntos desde pequeños somos, desde que éramos menores en la iglesia, escuchar todo el consejo de Dios alimenta mi alma. Sueña con el día en que tu esposa, como predicador, te diga eso. Que tú has predicado todo el evangelio, toda la palabra de Dios. Porque recuerda que al final del día, no importa cuántas personas pasen o cuántas personas alzan la mano, no sé cómo tú lo haces en tu iglesia o cuántas personas vayan donde ti, al final del día, quien tiene que aprobar el mensaje es Dios. Por eso es que le dice,
procura con diligencia estar aprobado por Dios. Permíteme orar. Señor eterno, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder abrirla, Señor, el privilegio de poder estar aquí, Señor, exponiendo con mis hermanos. Yo ruego por sus iglesias, por sus vidas, pero sobre todo por su ministerio, el ministerio de la predicación de la palabra. Ayúdales a entender, a predicar de forma efectiva lo que tú quieres. Apruébales para tu honra y tu gloria. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Gracias, pastor. Y qué bendición es saber que el mejor recurso el Señor nos ha regalado a través de su palabra. Nos vamos a ponernos de pie y vamos a cantar que estamos bien en el Señor. De paz inundada mi senda ya esté, oh, cubra la mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba, fuerte Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios.